La clase pasada estábamos hablando de lo que serían como los diferentes departamentos y, si no me equivoco, habíamos hablado de lo que era el departamento de puentes y la división de ingeniería y cómo se dividían los diferentes departamentos internos. Entonces, eh, todo lo que se refiere al diseño de estructuras, se ve de estructuras de puentes, se ve en el departamento de estructura. Y los proyectos de ingeniería se trabajan en conjunto con todos estos departamentos y estos son administrados a través de un inspector fiscal, que es un inspector fiscal de diseño. Sería como la parte de lo que corresponde al el inicio del proyecto, como en la parte que sería más relacionado con ingeniería de detalle. Y después, cuando estos proyectos son aprobados, se van a lo que sería el departamento de puentes, donde comentamos que van a existir diferentes actores. Dentro de ellos sería el inspector fiscal de obra. Generalmente existía una asesoría a la inspección fiscal. Y por otro lado tenemos la constructora. Y también existe como de parte del mandante lo que serían los visitadores de obra, que son especies de auditores que controlan al inspector fiscal. Entonces, el inspector fiscal se apoya en las labores técnico-administrativas, en lo que sería la asesoría de inspección fiscal. Se audita por parte interna del ministerio con un visitador de obra y los casos que son de entrega de cierta punto importante, entraría también como asesoría interna el Laboratorio Nacional de Vialidad o el Laboratorio Regional de Vialidad, que son los que van a tomar las muestras del hormigón, de los asfaltos, verificar el tema de la durabilidad. Eso como, en términos generales, lo que habíamos hablado de los departamentos, sus direcciones. Hablamos un poquito de cómo funcionaba el tema de la inspección y lo que era las cuadrillas de administración directa que están encargadas de hacer el eh, mantenimiento y conservación de los caminos y los puentes. Y también explicar que cuando ocurren emergencias son las direcciones regionales en conjunto con el departamento de puentes, son los que son encargados de restablecer el tránsito y poner obras que son provisorias. Cuando son rutas concesionadas, eso le corresponde a la concesión. Esto teníamos que comentarlo, creo que quedamos hasta acá, parece. Entonces, como se comentó, en la división de ingeniería, dentro de esta división existe el departamento de estructura, que es el que comentamos que tiene las atribuciones para poder hacer la aprobación de proyectos de puentes. Y acá aparece cuáles son la delegación de funciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? La Dirección Nacional de Vialidad tiene un director nacional, que actualmente se llama Jaime Retamales y que él fue, si no me equivoco, gerente técnico del DICTU. Entonces, el director nacional es el que tiene todas las atribuciones, así per se, de la aprobación. Todo lo que aparece acá como descrito inicialmente está como descansando en el director nacional de vialidad. Como el director nacional es solamente una persona, se genera lo que se llama la delegación de funciones. Entonces, el director nacional o la Dirección Nacional de Vialidad delega ciertas funciones, delegación de funciones. Y esas delegación de funciones se hacen a través de una resolución, o que nosotros llamamos un resuelvo. Entonces, hay un resuelvo que aparece acá, que es la resolución MOP número 22432 del 2007, donde el director nacional de vialidad delega sus funciones que le corresponden como ente técnico a un departamento, que es el departamento de proyecto de estructura. Entonces, en caso de que ocurriese alguna eventualidad de que el departamento no pueda aprobar un proyecto, porque no sé, ocurre un accidente y el jefe del departamento de estructura no puede firmar, podría eventualmente firmar el director nacional porque él también tiene ese poder como, o esa atribución técnica, pero él se la delega de manera de una resolución. Entonces, va a haber un jefe de departamento que va a ser el que le van a descansar estas atribuciones.
y ese jefe de departamento va a tener un subrogante. Entonces, cuando el jefe de departamento sale de vacaciones o tiene alguna eventualidad, como por ejemplo podría ser una licencia médica o no sé, por qué motivo no puede ejercer su función, hay un subrogante que es el que lo reemplaza. Y siempre existe un segundo subrogante, que sería en el caso de que el subrogante, el número uno, no lo pueda reemplazar. Esto pasa mucho dentro de los cargos que son importantes dentro del ministerio. Entonces, el director nacional de habilidad también tiene un subrogante, y si el subrogante le pasa algo, también hay un segundo subrogante. Entonces, esto significa de que ante una catástrofe o algún accidente o eventualidad, un cargo importante no puede ejercer, siempre va a haber alguien del Estado que se va a hacer cargo o se tiene que ser responsable de responder a lo que se necesita. Entonces, todas esas como atribuciones salen descritas acá. ¿Cuáles son esas atribuciones que le traspasa el director al jefe de estructura? Sería la coordinación y revisión de proyectos de puentes y estructuras de carácter definitivo, elaborados y contratados por consultoras mediante la división de ingeniería o encargados por sus direcciones. Esto significa que todos los puentes que son de carácter definitivo le corresponde al MOP y al Departamento de Estructura, que nosotros le decimos DPE, Departamento de Proyecto de Estructura, le corresponderían aprobarlo. Si alguien hace un proyecto que es de carácter provisorio, como puede ser una obra tipo que aparece en el Manual de Carrera volumen 5, eh, no sería necesario o no le correspondería a este departamento aprobarlo. Y estos proyectos que son de carácter definitivo pueden ser encargados por la división de ingeniería, pueden ser encargados por sus direcciones. Por ejemplo, la subdirección de obra dice, oye, necesito que usted haga un puente, porque nosotros no tenemos esa capacidad y necesitamos urgente porque el puente que está construido le ocurrió una emergencia y no lo podemos reparar. Hay que hacer uno nuevo. Entonces la subdirección de obra podría solicitar eso. Las direcciones regionales siempre solicitan al nivel central que se aprueben proyectos que están fuera de su jurisdicción. O pueden ser otras direcciones. Esto puede ser la dirección de arquitectura, la dirección de aeropuerto o la dirección de obras portuarias. Supongamos que existe un camino público interno, no sé, en un aeropuerto y hay que hacer un puente. La dirección de aeropuerto no lo puede aprobar. Si es un puente, tendría que mandárselo a la dirección de vialidad y se derivaría al departamento de estructura. O pueden ser otras instituciones públicas. Entonces, las instituciones públicas que pueden visitar obras de puente son generalmente el Servio y la municipalidad. Entonces, dentro de esto podría estar el Servio, que tiene a cargo un camino, o una MUNI. Ellos quieren hacer un puente, porque se consiguieron la plata, pero ellos no tienen la capacidad técnica o tampoco tienen la delegación de funciones, ¿cierto? De esta forma de poder aprobarlo. Entonces, lo mandan al MOB. Entonces, eso sería como la forma. Y esto se hace de acuerdo a la norma vigente. También existe lo que sería la coordinación y aprobación de proyectos de puentes y estructuras realizadas por administración al interior de la división de habilidad. O sea, como que internamente nosotros hacemos un proyecto por lo que se llama administración directa, que sería que internamente el propio departamento desarrollara el proyecto. Eso también nosotros lo podemos hacer. Antiguamente eso era lo que más hacía. El ministerio contrataba ingeniería básica o ejecutaba la ingeniería básica y ejecutaba ellos sus proyectos. La modalidad que más se utiliza ahora son las consultorías. Entonces se contrata a las consultorías y nosotros actuamos como revisor. Entonces uno eh, no tiene la función como de proyectar propiamente tal en todos los proyectos, va a depender de la envergadura. Y también lo que serían los aspectos de ingeniería básica relacionados con estudio hidráulico, los revisa cuando son elaborados por los profesionales correspondientes, ¿cierto? De cierta forma se aprueba por especialistas que son ingenieros civiles con capacidad técnica o especial en esta materia. Entonces, nosotros tenemos actualmente no existen subdepartamentos en el departamento de estructura. Entonces, nosotros estamos trabajando para que eso se pueda actualizar, esta especie como de orgánica, y pueda generar los subdepartamentos de geotecnia y los subdepartamentos de hidráulica. O sea, actualmente, como que internamente nuestro departamento no está subdividido como en subdepartamentos, pero están los especialistas que
que son todos ingenieros civiles, especialistas en hidráulica y los que son revisores estructurales. Y los revisores estructurales, que sería mi caso, lo que nosotros estamos encargados de revisar sería como la ingeniería básica de la mecánica de suelo, el diseño estructural y también lo que sería como la validación como sísmica. O sea, por ejemplo, no sé, cuando uno habla de diseño estructural, como que uno se refiere principalmente como al diseño de los elementos y la estructuración. La ingeniería básica es como ver que efectivamente se hayan diseñado las capacidades de soporte adecuadas, los sellos de fundación, la clasificación sísmica del suelo y la parte como de diseño sísmico o validación sísmica sería como validar los modelos estructurales, ver que el espectro sísmico sea el correcto, la modelación de ciertos elementos. Entonces como que al final el estructural hace como varias funciones, como eh, valida la parte geotécnica, la parte estructural y la parte como se puede decir como de diseño sísmico. En algunos casos, igual nosotros como que nos asesoramos, no sé, en los colegas que tienen más experiencia o, no sé, con las personas que hayan trabajado en la elaboración de normas. No sé, por ejemplo, tu profesor Ortigosa, que hizo la parte como de mecánica de suelo del manual de cartera. No me acuerdo el nombre, de apellido Ortigosa. Él cacha harto suelo y él hizo un magíster, doctorado. Entonces, como que en algunos casos nosotros utilizamos como referencia el manual de cartera, pero en ciertos casos nosotros tenemos que consultarnos porque él trabajó en la participación y la elaboración del manual. Entonces, como, oye, mira, usted puso acá esto en el manual es porque nosotros pensamos que funciona de una manera distinta. ¿Por qué usted lo relacionó de esa manera? Es como que a veces hay conversación y también pasa con los especialistas que son de la parte como de la parte sísmica. En este momento no me recuerdo, pero ustedes deben tener noción, pero los que eran como los mejores como, o más conocidos son Sarracín en la parte sísmica y Saragoni. Entonces hay algunas personas que son más como famosas en esa área. Eh, entonces ahí como que son las áreas que nosotros vamos revisando. Esto sería como en términos generales lo que hace el departamento. Y después acá se define cuáles serían las atribuciones, pero acorde a los tipos de proyectos. Entonces acá se habla de los proyectos que son vial interurbanos. Entonces cuando nosotros hablamos de los proyectos vial interurbanos, son todos los proyectos que generalmente dependen de la división de ingeniería directamente y que si nosotros nos vamos acá, esta parte, tenemos la división de ingeniería, ¿cierto? Y tenemos acá lo que era la DIVU, que es la división de ingeniería vial urbana. Entonces acá nosotros le decimos DI, división de ingeniería, y acá hay un subdepartamento que se llama el Departamento de Ingeniería Vial Interurbana, que sería este departamento que está acá. Entonces este es como el que en general, dentro de la división de ingeniería, lleva lo que son los proyectos viales, como su nombre lo dice. Ellos se encargan de la validación del diseño geométrico. Entonces, como que ellos con sus inspectores fiscales coordinan las diferentes especialidades, estructura, medio ambiente, territorio. Entonces, lo que se explica acá, ya correspondiendo a los proyectos viales interurbanos, y serían eh, licitados y administrados por la División de Ingeniería a través de este departamento de proyectos viales interurbanos, y ahí, ¿qué es lo que nosotros como Departamento de Estructura estamos obligados a hacer? Y básicamente es lo mismo que se especifica acá, pero hay algunas cosas que son eh, señaladas con más profundidad. O sea, como que dentro de las cosas que se dice es coordinar la labor de los inspectores fiscales, de los estudios de ingeniería, ¿cierto? Eh, los estudios de ingeniería contratados por consultoras u otros entes técnicos especializados, en su caso, los que llevan a cabo actividades técnicas desde la preparación de bases del estudio hasta su liquidación. Entonces, como que nosotros podemos trabajar en conjunto con los inspectores fiscales. Entonces, cuando se generan las bases de licitación, nos dicen, oye, ¿sabes que acá queremos colocar un puente en tal río? Y el río tiene, no sé, 50 metros de ancho. Y nosotros vamos a terreno, de repente ya, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo son los accesos? Son 50 metros, entonces hay que ser dos vanos, necesitáis uno, dos, unos tres sondajes.
mínimo 35, va a tener, no sé, 100 metros de sondaje para arriba que hay que necesitar. Y el hidráulico dice, mira, se ve que este cauce es muy torrentoso y tiene mucho caudal, entonces quiero que se haga, no sé, sería bueno representarlo 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, por lo menos. Entonces ahí se definen cuáles serían como mínimo las ingenierías básicas. No se puede proyectar en este momento, pero es como para poder ayudar a coordinar a los inspectores fiscales la generación de las bases para que cuando se solicite la ingeniería básica esté como por base lo mínimo que uno necesitaría para poder tener una idea de qué tipo de puente nosotros debemos proyectar. También se pide que se trabaje en las aperturas técnicas y económicas. Cuando se postula un proyecto, se entrega una oferta, que es una oferta técnica y económica. Entonces son como dos sobres, que uno viene la oferta técnica y después viene la oferta económica. Entonces como el proyecto que ellos presentan como oferta tiene que cumplir un mínimo. Entonces si no cumple, queda fuera de base. Entonces, en esa comisión de apertura de ofertas tienen que participar ingenieros que sean suponen del departamento y que para que den su parecer técnico, oye, esta empresa está presentando pura cabeza de pescado, entonces no nos sirve. Y ahí puede quedar fuera de base. Y después la oferta técnica se ve en conjunto y la oferta económica, otra oferta que se analiza con los especialistas que son como más del área de evaluación económica y de como obra por el tema de las ubicaciones, cuánto va a costar efectivamente. También se habla de la modificación y perfeccionamiento de las bases administrativas, términos de referencia, mal de carretera y reglamentos de contratos de trabajo de consultoría. Nosotros nos regimos por el reglamento de contratos de trabajo de consultoría. Y lo que son de obra es como reglamento de contratos de construcción. Entonces, los nombres son parecidos, pero son decretos distintos y abarcan, en este caso, acá es como diseño, y los otros abarcaría lo que sería la ejecución de obras. Entonces, son diferentes las atribuciones y responsabilidades civiles y administrativas, igual son distintas, y los órdenes de magnitudes de las multas, igual que es como una cosa que uno siempre ve, son distintas. En obras las multas son mayores. En general van en UF o fijas o van fijadas en porcentaje del valor del contrato por día. Entonces, igual son caras esas multas. Y también aparece acá que perfeccionamiento del manual de carretera. Entonces, cuando se quiere modificar el manual de carretera, se supone que nos tienen que preguntar al departamento cuando se hacen modificaciones. Algunas veces como que existe como una unidad que es del manual de carretera que es independiente, que a veces presiona para meter algunas modificaciones. Entonces, eso puede incurrir que en algunos casos la reacción del documento o del punto que se actualizó no sea el correcto. Y no ha pasado en un par de ocasiones. Lo voy a exponer ahora, o sea, lo voy a comentar que por el caso de los travesaños, en el anexo de 3.1000 A, que es de los criterios sísmicos, se coloca de que se colocó años atrás que todos los puentes debían llevar travesaños. Los travesaños son diafragmas que van en los extremos generalmente y que si son de hormigón, las vigas son de hormigón, si son de acero pueden ser de acero o hormigón. Entonces, para que en algunas ocasiones los diseñadores no intentaran sacar, se puso que esto era obligatorio. Entonces, habían proyectos que después se estaban licitando y que eran de viga de acero y en la mitad del puente nosotros no colocamos travesaños de viga de acero. Cuando tenemos viga de acero no colocamos travesaños de hormigón al medio porque la estructuración es distinta, se ocupan arrostramiento. Entonces se colocan unas X, que son para impedir el pandeo lateral torsional. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando se fue a liquidar el contrato, la Contraloría interpretó lo que se había modificado en el manual de cartera y entendía de que para cualquier tipo de viga siempre tenía que ir un travesaño de hormigón al medio. Entonces nosotros intentamos explicar, oye, mira, cuando es de acero no va, porque van los travesaños, usáis viga de acero cuando quería una superestructura liviana, colocar un peso al medio va en contra de eso, son diseños distintos, es una mezcla de materiales, no es óptimo. Entonces ahí se enfrascó en algunos proyectos como en una discusión que no era técnica, sino administrativa. Entonces, es importante que se perfeccione el manual, sí, pero hay que ser súper cuidadoso cuando de repente se quiere meter alguna modificación, por ejemplo, el BS30, cuando fue el terremoto y el DS61, querían cambiar
el manual de carretera, toda la clasificación del suelo, porque todo el manual estaba hecho en base a eso. Entonces, era una modificación que no era pequeña, considerando que el comportamiento sísmico de los puentes en Chile en el 2010 fue satisfactorio, considerando que se cayeron estructuras, pero el nivel de sismo indicaba de que los puentes se habían comportado bien. Entonces, como que iba por otro lado, no por la clasificación del suelo, sino por el tema de lo que sería la prevención de pérdida de apoyo de los elementos de la super. Entonces, era como otra cosa. Ya eso es harina de otro costal, pero para que ustedes tengan una idea de que de repente cosas administrativas pueden generar problemas grandes en los proyectos desde el punto de vista técnico y que no tracen proyectos y que no se puedan aprobar y que se obliguen a utilizar algunas cosas que no corresponden según la tipología que usted esté trabajando. Otra de estas cositas es coordinar la revisión y análisis de consultas relacionadas con anteproyectos y proyectos viales. O sea, cuando se hacen etapas intermedias, el departamento tiene que pronunciarse. También coordinar la elaboración de proyectos por administración con recursos propios parciales o totales. Y también, cuando sea necesario, preparar las bases administrativas y términos de referencias para eventuales contrataciones de asesorías especiales de apoyo a la gestión de los estudios de ingeniería. Entonces, cuando se necesita hacer un base administrativo que están relacionados con puentes o con asesorías especiales, ahí nosotros igual tenemos que participar como, no sé si como visadores, ¿no? O como nuestro criterio técnico en el área. Y después están los proyectos viales urbanos, que lo que les comentaba a ustedes, que es la DIVU, que es otra división, la división de Ingeniería de Vialidad Urbana, la DIVU, que no es la misma que yo trabajo, pero como que están paralelas. Entonces todo lo que es urbano lo ven ellos y todo lo que es interurbano, entre comillas, lo vemos nosotros, es la división de Ingeniería. Entonces básicamente es lo mismo que nosotros presentamos acá, pero como son divisiones distintas, se repite lo mismo, porque son eh, como las mismas atribuciones, pero para dos divisiones de ingeniería que están como paralelas. Participar en apertura técnica, en la preparación de antecedentes de licitación, coordinar la elaboración de proyectos y antecedentes de licitación de obra, su dirección. eh, y después está como la parte que es como más específica, que es como crear y mantener vínculos a nivel nacional e internacional para el desarrollo de la ingeniería de puentes en Chile y su transferencia tecnológica. Entonces eso es interesante porque nos permite generar convenios de desarrollo o convenios de colaboración. Entonces, tanto para el perfeccionamiento del personal o como para lo que sería la ingeniería de puentes y transferencia tecnológica. Entonces acá lo que se ha hecho muchas veces es que se ha trabajado con la JICA, que les comentaba al inicio del curso que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que ellos trabajan en proyectos convenios marcos, creo que le dicen en el ministerio, pero ellos lo llaman como convenios de cooperación. Entonces, después del 2010 se generó como un documento interno del ministerio que se llamaba Criterios Sísmicos. Entonces, esto intentaba abordar como ciertos puntos que durante el terremoto del 2010 se habían considerado importantes, como que era la pérdida de apoyo del tablero o de la superestructura. Se la pérdida de apoyo del tablero. Entonces, las estructuras no habían colapsado, pero los desplazamientos habían sido excesivos y la viga que iba a punto de caerse, o en algunos casos se cayó de manera parcial o total. Eso porque las mesas de apoyo y los sistemas que impiden que esto se caiga eran no insuficientes, pero para el nivel de envergadura quedaron cortos. Entonces, para un sismo normal no hay problema, pero para un sismo de gran envergadura, esto se generó algunos problemas. Y había unas cosas que eran como diseño sísmico de algunos elementos, como pueden ser las barras de anclaje, donde se fue más conservador aún, y los temas relacionados, ¿cómo se llama? Con el tema de tsunami y esas cosas. Algunas recomendaciones. Entonces esto generó como una especie como de documento interno que se llamó los criterios sísmicos, que eran como, no significa que antes no se diseñaba sísmicamente, sino que se pusieron criterios aún más estrictos para impedir
las problemáticas que se habían tenido en lo que explica el terremoto del 2010. Entonces esto después se trabajó en conjunto con la YAICA para esto incluirlo en el manual de carretera. Entonces se trabajó con la YAICA y esto para incluirlo en el manual de carretera. Esto se incluyó como un anexo. Entonces el anexo se llama anexo 3.1000-A, recomendaciones de criterios sísmicos. Entonces el parte este anexo indicando que son recomendaciones, que no son mandatorias, pero que como que se debiesen aplicar. Y al final como que si está en el manual, como que la Contraloría General de la República entiende que son mandatorias y si está en el manual, se tienen que aplicar. Entonces como que al final cuando tú dices, mira, sabes que cuando pasa esto te recomiendo que hagas la mesa de apoyo más grande, pero no significa que para casos que no es necesario lo tienes que hacer. Eso era como la mirada técnica, pero según lo que se interpretó a la Contraloría, si está escrito es como mandatorio. Entonces, si tú lo colocáis, tenéis que hacerlo. Y eso también nos pasa con los 35 metros de sondaje. Si tú haces menos de 35 metros de sondaje, la Contraloría te reta. Si haces más de 35, te dice por qué estás haciendo más. O sea, tú me tienes que explicar, oye, mira, si estoy haciendo 20 metros porque encontré roca y tengo que parar porque si no, no es necesario seguir avanzando. O en algunos casos, cuando hago más de 35, estoy justificando porque el suelo que estoy prospectando no es competente, entonces tengo que llegar a un sello de fundación que sí lo permita. Entonces esto es como el mínimo recomendado, pero para algunos casos se puede acortar y en algunos casos va a ser mucho más. Entonces eso igual como que nosotros genera problemas cuando hacemos fundaciones directas, estribos y encontramos roca bien en la superficie o una grava súper densa, bien en la superficie, como que, no sé, hacemos 20 metros y como que nos retan. Pero eso ya se está cambiando, ya se está entendiendo el concepto. Y también la parte final que sería eh, aprobar lo que son los permisos de sobrepeso con el departamento de pesaje. Entonces, el departamento de pesaje en Chile es el encargado de hacer inspección y fiscalización de las cargas que se transportan en Chile. Un concepto que se llama PBT, que significa peso bruto total. Por ley en Chile, el peso bruto total máximo que puede circular en las carreteras son 45 toneladas. Y también hay restricciones por cantidad de ejes. Por eje, si no me equivoco, son 11 para ejes dobles. Entonces, si se supera el PBT o se supera el peso máximo por eje de un camión, no puede circular. O si circula, se lleva una multa. Entonces, para poder circular, tiene que pedir permiso y si pasa por ciertos puentes que tengan problemas, tiene que entregar un informe técnico que dice que el puente no se va a caer. Tiene que analizar el puente, hacer un modelo estructural, demostrar técnicamente que el puente no va a recibir daño. Entonces, todo eso, esas solicitudes se hacen por sistema a través del departamento de pesaje y todos los informes técnicos que el departamento de pesaje deriva al departamento de estructuras tienen que ser validados por nosotros. Entonces, cuando hay un camión que se echa un puente, ha pasado mucho que ustedes se recuerdan por la prensa, no sé si he puesto alguno acá, creo que no tengo ninguno. No. Por lo general son puentes que son de madera. Entonces, como comentaba anteriormente, los puentes de madera son puentes de carácter provisorio. Entonces no podría circular un camión de 45 toneladas. Los puentes provisorios tienen como, dependiendo de la longitud, va a ser, no sé, del orden de 8, 9 hasta 18 toneladas. Los mecanos, algunos aguantan 30. Entonces, si ustedes ven un camión mecano, un puente mecano, puente de madera que está pasando un camión, es porque él está pasando por ahí porque probablemente le está haciendo el quite a algún control o no quiere pagar el permiso. Y en estricto rigor él no podía pasar por ahí. Porque todas las otras estructuras que pasan tienen que pedir permiso y se analiza lo que es como el peso y también la dimensión. Entonces el departamento de pesaje analiza lo que sería la sobredimensión. Porque si tu camión es muy grande, no podéis pasar, tienes que pedir permiso y tienes que tener escolta policial. Que pasa mucho con los camiones mineros que se transportan, los CAEX, que se transportan de Finning, la fábrica acá que es representante de CAT, que se transportan para el sector del norte de Chile, La Negra, Antofagasta, Calama.
amigo Tomich, no sé, cuando van para Cerro Colorado, si no me equivoco, en Tarapacá, ellos tienen que pedir permiso por sobrepeso y sobredimensión. Entonces, para poder transportar un camión que ocupe las dos calzadas, tiene que pedir permiso. Entonces, pasó hace poquito que un camión pasó por el paso superior, vale la redundancia, paso superior El Olivo, que está en la ruta, en la ruta 60 y siempre me equivoco si es la 66 o la 60. Parece que es la 60 con la ruta 5. Entonces viene la ruta 5 y acá de los Andes viene la ruta, si no me equivoco, es la 60, y acá hay un paso superior. Entonces, la 60 pasa por arriba y por abajo está la ruta 5. Entonces, por acá abajo venía un camión y le pegó a la viga. Entonces se echó la viga del paso superior al Olivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se puso un mecano por acá arriba para que la gente que pudiera pasar con vehículos livianos por arriba de esto. Y se apuntaló con un alzaprimados para que el tablero no tuviera problemas. Entonces, el tránsito por arriba se puede realizar, pero solamente vehículos livianos. Y por abajo está con una restricción de gálibo de 4,3 metros, si no me equivoco. Y si no me equivoco, ayer quedó casado un camión grúa. Yo no sé si tenía permiso, imagino que no, porque si no, le hubiesen avisado de que no puede pasar por ahí porque tiene que hacer un bypass, pero se quedó atrapado. Entonces, esos permisos de sobrepeso lo ve el Departamento de Estructura. Entonces, el Departamento de Estructura, que es donde trabajo yo, el que aprueba los proyectos, ve como inspecciones fiscales, ofertas técnicas, preparación de base, permiso de sobrepeso, trabaja en los convenios de cooperación internacionales y toda la asesoría que estén relacionados con puentes que pidan otros departamentos u otras direcciones. Entonces son hartas cositas que de repente nosotros hacemos y que, no sé, que quitan harto tiempo. Entonces como que es interesante porque uno ve bastantes cosas, como, y también todo lo que es obra, eso me faltó decir, cuando hay una cosa que pasa en obra, ya nosotros aprobamos el proyecto y ahí en la subdirección de obra está construyendo el puente. Y resulta que, no sé, lo típico que uno hizo un sondaje justo en la salida del estribo, pero no en el eje. Y resulta que ahí hacen la excavación y el sello de fundación está, no sé, 5 metros más abajo o 1 metro más abajo. Entonces hay que cambiar el sello de fundación y profundizarse más. Entonces ahí comienzan las consultas técnicas, el inspector fiscal de obra tiene la facultad de aprobarlo, pero como es un puente y una obra que igual es grande, siempre se prefiere o se recomienda que ante la duda, o sea, algunos profesores que yo tenía en la U, ante la duda obstante, si no cacháis lo que pasa, antes de tomar una decisión, no la hagas sin informarte. Entonces, si tienes duda de algo, piensa y asesórate con alguien que haya hecho el proyecto o que haya estado en una situación similar. Entonces, eso es lo que ocurre generalmente en las obras, que se hacen algunas consultas técnicas y eso nosotros también tenemos que apoyarla. Antiguamente, un hito que era súper importante, que la recepción de los sellos de fundación lo hacían los ingenieros del departamento de estructura. Ahora eso lo hace el mecánico de suelo eh, de la empresa constructora. Entonces, igual eso es importante porque se le da responsabilidad a la constructora, porque ¿qué pasaba antiguamente? Que iba el ingeniero que era de vialidad, puede ser de estructura, podía ser de la subdirección de obra, y él era como el encargado de recibir los sellos de fundación. Y los recibía y resulta que después estaban construyendo y había algún problema, y la constructora decía, oiga, usted recibió el sello, pero mira, el sello está malo, y me atrasé, me tiene que pagar este atraso porque usted lo aprobó. Entonces a veces se podía prestar para situaciones que no son correctas. Actualmente lo recibe el mecánico de suelo de la constructora y si hay algún problema, ellos tienen que hacerse cargo porque ellos se recepcionaron de manera conforme la cuota del sello de fundación, indicando que la capacidad de soporte del suelo era que correspondía por diseño. Ya, eso es como así con cuáles son las funciones de los departamentos y con quiénes nosotros trabajamos y cuáles son las atribuciones y cuáles son más o menos las problemáticas que nosotros nos enfrentamos. Y después, lo que viene ahora está más relacionado
con el marco igual que es legal y habla un poco con las atribuciones o las definiciones de algunos conceptos para entender eh, cómo se construyen ciertas cosas y a quién le corresponde. Entonces, estos son extractos del DFL, significa decreto con fuerza de ley, el DFL 850, que es del 98, pero ahora está refundido y se han hecho actualizaciones. Entonces, ustedes se meten a la Biblioteca Nacional y colocan DFL 850, le va a aparecer el texto refundido, que significa que es el texto, la última versión que está actualizada y aparecen todas las actualizaciones y cuál artículo se modificó, qué decía antes y qué es lo que dice ahora. Entonces, el artículo 18 habla específicamente de la dirección de vialidad. Entonces, acá dice cuáles son las cosas que le corresponden a la dirección de vialidad. Entonces, acá habla de que a la DB le corresponde, como comentamos en la clase anterior, el estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias. Sí, acá es interesante porque habla de las obras complementarias y es lo que un poco lo que dice el manual de carretera. El manual de carretera dice en el capítulo 3.1000, dice puentes y obras anexas. Entonces, pueden ser muros de contención, muros de TEN, que son los muros de tierra estabilizados mecánicamente, eh, las defensas de obras fluviales, todas las cosas que se construyen eh, con los puentes y que son complementarios para que el buen funcionamiento de este. Y esto siempre y cuando se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado. Y que no correspondan a otros servicios de la Dirección General de Obras Públicas. Como comentamos, está la de GOP y por el lado izquierdo teníamos todas las direcciones y por el lado derecho teníamos la Dirección General de Concesiones. Entonces, todo lo que son las concesiones lo ve la Dirección General de Concesiones, pero la aprobación de proyecto la manda a la DB, al Departamento de Estructura, pero los fondos son de la Dirección General de Concesiones. Y todos los otros fondos son de la DGOP, Dirección General de Obras Públicas, y cuando hay puentes lo ve el departamento y la Dirección de Vialidad. También le corresponde la reparación de obras entregadas y acá dice, la conservación y reparación de obras entregadas en concesión son cargo de las concesiones o de los concesionarios. Entonces, estudio y proyección significa que es lo que hacemos nosotros en estructura, hacer los diseños. La construcción la ve la subdirección de obra, y también con lo que sería la reparación y conservación. Entonces, todo lo que está relacionado con construcción, mejoramiento y defensa, eso lo ve directamente la subdirección de obras. Todo lo que es concesionado es cargo de la concesión, porque ellos están cobrando a los usuarios por transitar en una ruta que supone que está con un estándar alto y que presenta todos los elementos de seguridad que establece la ley y la normativa. Y aquí empiezan como las partes así como eh, los peros, se puede decir de una forma. Dice, no obstante, en lo establecido en este artículo, esta dirección tendrá a cargo la construcción de puentes urbanos cuando se lo encomienden las respectivas municipalidades o gobiernos regionales. Entonces acá dice que le corresponde todo lo que se ejecuta con obras con aporte del Estado, pero que son de la Dirección de Vialidad. Entonces todos los puentes que son hechos como iniciativa de la ADD a través de la Dirección General de Obras Públicas, le corresponde a la Dirección de Vialidad y específicamente, como hablamos nosotros, al Departamento de Estructura, lo que sería estudio y proyección. Pero ¿qué pasa si, y ahí aparece el pero, si hay una municipalidad, por ejemplo, o un gobierno regional, ¿cierto? Que es lo que nosotros le decimos GORE, serían los GORE, eh, también le compete. Si hay una muni que necesita hacer un puente, él se lo puede derivar a la dirección de vialidad, se lo puede traspasar al Ministerio de Obras Públicas, conviniendo con este es el financiamiento correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Hay una municipalidad, o el GORE, o el Servio. El GORE
o una MUNI que quieren hacer un proyecto. Entonces ellos se consiguen la plata y ellos quieren licitar, lo pueden licitar ellos y el diseño y lo aprueba el MOB. O pueden hacer lo que sería un convenio. Hacer un convenio de mandato, le dicen MOB, sabes que yo no quiero hacer nada de esto, te lo paso a ti, te lo entrego como un convenio mandatado, ahí está la plata, haz la licitación, adjudicación, diseño, construcción, y después me pasé a mí la obra y yo la inauguro. Eso es lo menos habitual con los puentes. Eso pasa mucho, como les comenté, con los hospitales y con los colegios o escuelas. Finalmente, estos entes públicos lo entregan en convenio mandatado a la Dirección de Arquitectura, lo que serían los hospitales y los colegios o escuelas. Por lo general, eh, lo que sería puentes lo licita la MUNI, el Servio o el GORE y luego mandan a revisión las etapas finales de los proyectos para aprobación. Y ahí es donde quedan los problemas, porque si nosotros no intervenimos en la generación de las bases, puede ser que falten sondajes, mediciones de velocidad de corte, que hay ingeniería básica insuficiente, y el proyecto no se puede aprobar si no tiene la ingeniería básica, queda como este proyecto, hay que relicitarlo, y es un dolor de cabeza tanto para el MOB como para el Servio, la MUNI o el GORE, y también para los ciudadanos que no les llega, ¿cierto?, el proyecto a la construcción. También le corresponde la aprobación y fiscalización de estudios y proyección de puentes y badenes urbanos en los cauces naturales de corrientes de uso público. Entonces, cuando hay un cauce de corriente de uso público, también le corresponde al ministerio. Los badenes son caminos que nosotros le hacemos una, una depresión en la rasante para que ante eventos hidráulicos dejen pasar el agua. Entonces nosotros cuando tenemos un puente, pasamos por arriba del río. Entonces de repente pasa que nosotros tenemos un puente, tenemos un camino y se inunda una faja de 500 metros. Y el camino nos da la rentabilidad para hacer un puente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos obligados a hacer un camino y en la zona donde más se inunda hacemos un badén. Entonces, cuando se activa la quebrada, el camino, esto sería como el perfil longitudinal. Entonces, cuando se active la lluvia, así como en el norte, que tenemos activaciones de quebrada, este badén, que es una depresión, pasa por este badén pasa el agua y se queda el camino cortado. Después que se acaba, hay que limpiar este camino, que es como un bajo, ¿cierto? Sacamos los materiales y se vuelve a ocupar. Entonces, no construyes un puente, porque si construyes un puente que sea rentable para ese camino, va a ser muy corto y el aluvión se lo va a llevar. Entonces es más fácil que se corte este camino y que después lo restablezcas con maquinaria, a que coloques un puente que puede costar 500 millones y que cada vez que venga un aluvión se lo lleve el puente. Entonces es mejor hacer un badén en esos casos, desde el punto de vista como de rentabilidad económica para el fisco. Entonces, ahí cuando se habla de badén urbanos, también se corresponde a ese tipo de estructura. Y también tendrá a cargo la construcción de caminos dentro de los radios urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan camiones públicos declarados como tales por decreto supremo. Eh, También le corresponde la aplicación del título tercero de esta ley sobre caminos públicos. O sea, básicamente, lo que está diciendo en estos últimos párrafos, que todo lo que son considerados como caminos públicos, eh, o caminos que unan estos caminos públicos, o sea, caminos públicos o carreteras que unan dos caminos públicos, estará como el ministerio obligado a intervenir en lo que se me comenta anterior: estudio, proyección, construcción, mejoración, defensa de caminos y puentes. Entonces, todo lo que está en camino público, el MOB lo tiene que hacer, a no ser que esté concesionado. Entonces ahí como que
empiezan a caer cuáles son las responsabilidades. Entonces, ya nosotros ya cachamos que tenemos que intervenir como ministerio en todas las cosas que son caminos públicos. Y para entender nosotros qué es lo que son caminos públicos, tenemos que ver su definición. Entonces, acá se explica cuáles son los caminos públicos y esos son los que estarían bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas o le correspondería intervenir. En algunos casos, esos caminos públicos pueden estar administrados o pueden estar enrolados al SERVIO o a alguna municipalidad, pero le correspondería al Ministerio también intervenir en estos casos, porque son bien nacional de uso público. ¿Cómo se define un camino público? Los caminos públicos son vías de comunicación terrestres, ¿cierto? Significa de que no son ni vía marítima ni vía aérea, son para el tránsito terrestre y son vías de comunicación y están destinadas al libre tránsito. Entonces, ¿qué significa eso? De que si hay un camino público, nadie me puede impedir el tránsito, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven que hay caminos que están bloqueados y que tienen entrada, eso está mal, pues no, eso no puede pasar, porque los caminos son bien nacional de su público y se entiende que está destinado para el libre tránsito, a no ser que exista una excepción constitucional. Entonces, si hay una excepción constitucional y un camino público está bloqueado por temas sanitarios o de defensa, ahí nosotros no podemos transitar. Es lo que pasó con el coronavirus, ¿cierto? De que se hizo excepción constitucional y nosotros no podíamos usar las calles para salir, movernos de una ciudad a otra, porque había un cordón sanitario. Pero eso solamente se puede detectar cuando hay excepción constitucional. Y entonces ni los privados ni los agentes públicos podrían prohibir el paso. Lógicamente que si, no sé, hay un incendio forestal y está trabajando la CONAF, o hay un asalto y está trabajando Carabinero, o un accidente, ahí se puede interrumpir el tránsito. Pero el espíritu es que estas vías son vías de comunicación y que no debiesen estar cerradas si no hay como una situación grave ocurriendo. Eh, Estos caminos públicos están situados fuera de los límites urbanos y de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Entonces, nosotros tenemos el camino, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá al lado izquierdo. Tenemos nuestro camino y ese camino va a tener, ¿cierto? Un eje de calzada, va a tener una calzada por un lado, una por otro. Y esto está ubicado dentro de una faja. Una faja es un área en planta que le pertenece al Estado. Por eso que se dice que es una faja que es bien nacional de su público. Esa faja, por lo general, está por fuera del ancho de plataforma. Entonces, cuando nosotros vamos por una carretera y nosotros está la berma y después hay un pedacito de tierra al lado, eso sería, por lo general, todo lo que estaría haciendo como la faja pública o que, que se correspondería a la faja vial. Entonces, existe además lo que se llama una faja de protección. Entonces, de este límite hacia el costado existe una faja de protección que es de 10 metros. Eso puede ser parte de un particular privado, ¿cierto? 10 metros. Eh, pero él, por ley, está obligado a no construir edificaciones de carácter definitivo en ese sector, porque el día de mañana este bien nacional de su público se puede expandir para hacer un mejoramiento de esa ruta. Entonces le va a expropiar esto de acá. Entonces, si yo voy y construyo una casita al borde de la carretera y el día de mañana me dicen, ¿sabes qué, Rodolfo? Vamos a construir terceras pistas y vamos a expropiar 15 metros, te vamos a expropiar 15 metros. Entonces, oye, pero mi casa la tengo acá, le dicen, no te la puedo pagar porque está en los 10 metros de baja de protección. Entonces, yo te pago el terreno que está acá, pero esa obra que tú pusiste ahí de carácter definitivo y la ley dice que tú no puedes construir carácter definitivo ahí. Entonces te expropio esto que está acá porque vamos a hacer terceras pistas para mejorar el flujo, pero esto que está acá lo tienes que sacar porque no lo vamos a echar abajo y no te lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con la faja es que el desconocimiento de la ley no implica que tú tengas que hacer un incumplimiento de la ley.
Entonces, a nosotros nos pasa mucho, o sea, no a mí específicamente, sino que en lo que nosotros tenemos problemas cuando tenemos que colocar un puente y la faja de construcción entra en terrenos particulares. Nosotros evitamos hacer siempre eso, cambiamos los trazados, colocamos muros de contención para no provocar los derrames de los terraplenes, pero en algunos casos no se puede evitar. Entonces nosotros pasamos por acá y le expropiamos la casa a una señora o a una persona. Entonces la señora se enoja con nosotros, o en este caso con el ministerio, y dice, oye, usted me viene acá a expropiar y no me quiere pagar acá. Yo tengo mi casa, yo siempre vivo acá y usted me quiere quitar mi casa. Nosotros le decimos, pero es que la ley dice que usted no puede construir ahí una obra de carácter definitivo. Pero a veces la gente no tiene por qué saberlo, po. Pero que tú no lo sepas no significa que no tengas que cumplirlo. Entonces ahí se generan los problemas sociales con las obras públicas. Entonces, porque hay cierta legislación que uno a veces no desconoce y cuando se hace una mejora de obra pública, hay expropiaciones, el tema de las expropiaciones empieza a jugar en contra porque a nadie le gusta que le quiten su terreno, ¿cierto? Pero eso es importante que lo conozcan, lo que son las fajas de protección y todo eso. Entonces, los caminos van en una faja pública, entonces, que es bien nacional de uso público. Entonces, cuando hay alguien que viene y, no sé, corta el camino y coloca un cerco por acá y si no podéis pasar y todo esto que está es mío, yo decía, no, po, porque acá está la calzada, después tengo el SAP y ahí recién parte el terreno particular. Entonces ahí de repente se generan conflictos con algunos propietarios. Entonces ya estamos cachando que los caminos son bien nacionales de uso público, conectan vías terrestres, están destinados al libre tránsito. También se consideran caminos públicos para efectos de la ley las calles o avenidas que unan caminos públicos. Entonces, supongamos que yo tengo por acá, tengo la ruta 5 y acá tengo la ruta 60 que hablamos hace poco, la R60. Y acá entre medio hay un camino que está abandonado y une estas dos cosas. Entonces puede venir una persona particular y decir, oye, este camino es particular, yo la hice. Eh, para efectos como de la ley, esta ruta, como une dos caminos públicos, se considera que también es un camino público y por ende es un bien nacional de uso público. Entonces, ante un alegato de un particular, nosotros debiésemos pensar que si esto está uniendo dos caminos públicos, lo más probable es que sea bien nacional de uso público, y que es un camino, por ende, que también es un camino público. O puede ser que nosotros tenemos, no sé, tenemos una carretera y tenemos acá eh, una calle particular. Y resulta que esta calle quedó abandonada y se necesita que sea declarado bien nacional de uso público. Entonces, si hay un decreto supremo que lo declare como bien nacional, esta ruta que no estaba contemplada dentro de lo que son las características anteriores, pasa automática a ser un bien nacional y por ende pasaría a ser un camino público y entraría dentro de la jurisdicción del Estado y si no está enrolado al Servio o a una municipalidad, inmediatamente le corresponde al MOP administrarla. Entonces ahí del MOP se le pasa a la DB. Eh, También las vías señaladas como caminos públicos en planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bienes nacionales muchas veces traspasa algunos predios o algunos bienes que son como terrenos a particulares por a veces motivos. La principal modalidad es que lo pase en comodato. ¿Qué significa eso? Que se lo presta. Dice, oye, ¿sabes qué? Te presto el terreno para que lo ocupes. Puedes hacer usufructo, pero no es tuyo, es del Estado, o sea, de todos los chilenos. Esto algunas veces pasa, por ejemplo, no sé, hay una junta de vecinos que dice, oye, mira, nosotros queremos hacer una sede vecinal o una junta de vecinos,
o a una junta de vecinos porque queremos colocar una planta de agua potable rural. Entonces uno va y dice, ¿sabes que no tenemos terrenos para hacer eso? Entonces uno va a Bienes Nacionales y dice, oye, Bienes Nacionales, te sobra un paño de terreno, mira, tengo este, te lo presto. Entonces, en algunos casos, esto pueden ser algunos paños o caminos que se han transferido a particulares, pero por lo general en comodato. También pasa con los pueblos indígenas, que hay algunas comunidades indígenas que bienes nacionales le transfieren como dato terrenos o caminos para su uso, pero generalmente en comodato, porque ¿qué pasaba? Que específicamente con algunas comunidades indígenas que el Estado le entregaba algunos terrenos o en algunos casos también derechos de agua y venían algunas empresas privadas, como podían ser forestales o mineras, y le ofrecían sumas de dinero súper grandes por los derechos de agua o eh, por los terrenos que el Estado le había entregado a algunas comunidades. Entonces, en el apuro, no sé, me imagino yo, de tener como liquidez, ellos decían, ¿sabes qué? Te vendo una porción del terreno o te vendo ciertos derechos de agua. Entonces pasa que después ellos entendían de que, no sé, que fueron engañados o que en realidad ellos sí preferían tener el terreno y el Estado tenía que empezar a mediar con las mineras o con las empresas forestales y las comunidades indígenas por este tipo de situaciones que ocurrían. Entonces, como que al final, ¿qué es lo que hacía el Estado? Tenía que volver a comprar los terrenos, los derechos de agua y volver a entregarlos a las comunidades indígenas porque hay como un tema de restauración histórica de estos derechos. Entonces, para el Estado esto no era rentable porque como que tenía que recomprarle y la minera no lo va a vender barato y la forestal tampoco. Entonces, como que al final se generaba un vicio. Entonces, por eso que actualmente en la mayoría de los casos, cuando se solicita como el uso de un paño o de un camino, se entregan como datos. Entonces, el Estado te lo presta para que tú lo utilices, pero sigue siendo del Estado. Entonces, en esos casos, eh, eso- esos, esos paños de terreno o esos caminos le siguen perteneciendo al Estado y siguen siendo bien nacional de su público, pero hay una persona que lo está usando porque tiene designado un comodato. Entonces, el día de mañana, si ese terreno es un camino, el Ministerio de Obras Públicas puede reclamarlo a bienes nacionales o al particular que lo esté utilizando porque se entiende que es un bien nacional de su público. Entonces, en base a la definición de caminos públicos, serán puentes de uso público para efectos de la ley todas las obras de artes construidas sobre ríos, esteros, quebradas, pasos superiores, en caminos públicos o en las calles, avenidas que se encuentren dentro de los límites urbanos de una población. O sea, básicamente, todos los puentes que van a ser de carácter público van a ser puentes que estén sobre un camino público, que explica todo lo que explicamos anteriormente. Entonces, ahí uno, igual es súper enredado esto que estoy explicando ahora, igual como que lo destaco para que ustedes tengan así como una idea de cuáles son los puntitos importantes. Ustedes vayan cachando cuáles son como las situaciones que se pueden dar. Entonces, pasa mucho que hay caminos que son de carácter forestal y por temas como de delincuencia o de control de acceso están bloqueados. Entonces eso es incorrecto y lo que uno debe hacer es hacer una denuncia en bienes nacionales o o en el Ministerio de las Públicas porque esos caminos tienen que estar abiertos para que todas las personas puedan entrar. Entonces pasa mucho que se hacen las funas en redes sociales cuando están los caminos bloqueados. Entonces pasa, por ejemplo, con las playas, que todo el cauce de los ríos y las playas de los lagos, ríos y el mar son bien nacionales de su público. Entonces, si hay un privado que cierra esa playa, él tiene que generar eh, un camino de acceso para las personas. Que se me olvidó la palabra, pero es una...
se usa cuando hay predios particulares que están interconectados, también se utiliza ese concepto, que hay que dejar una especie de camino que sea comunitario para que las personas puedan transitar. Dentro de los caminos públicos se clasifican en dos grandes grupos, que son los caminos nacionales y los caminos regionales. Entonces, los caminos nacionales son los caminos que son principalmente longitudinales y que unen las capitales de provincia con el camino longitudinal, y los que sean calificados como tales por el presidente de la República. Entonces, nosotros vamos a pensar que los caminos nacionales van a ser la principal, nosotros sabemos que es la Ruta 5. Entonces, la Ruta 5 va a ser un camino nacional, porque es longitudinal. Y esto es una definición conceptual chilena, porque nosotros tenemos un país que es extenso en longitud, en su eje, como su nombre lo dice, longitudinal. Entonces, si hay caminos que unen las capitales de provincia con este camino longitudinal, también van a ser considerados caminos nacionales, porque conectan el principal con las capitales de provincia. Entonces, por ejemplo, está la provincia de Cordillera. Provincia de Cordillera, donde está Puente Alto. Entonces, el camino que une Puente Alto con la Ruta 5 no va a ser un camino longitudinal, pero como une una capital provincial con la Ruta 5, este camino va a ser un camino nacional. Eso es un estándar que es más importante. Entonces, estos caminos son más importantes. Hay algunos casos, es que hay algunos caminos que no cumplen esta característica, pero si el presidente que está de turno considera que hay un camino acá entre medio que debe ser declarado como camino nacional, él saca un decreto supremo y dice que este camino para mí es súper importante y conecta, no sé, este pueblo que es turístico con este camino nacional y con el camino longitudinal. Entonces, quiero potenciar el turismo en y lo voy a declarar con decreto supremo como un camino nacional. Eso implica para nosotros, el Ministerio de la República, que el estándar de esta ruta subió. Entonces, nosotros podemos gastar más plata en esa ruta porque tiene un carácter más importante al ser nacional, porque debe tener una, una visión estratégica. Entonces, los caminos regionales son todo el resto de los caminos públicos. Entonces, todos los que no entran en la clasificación que se habla en el punto A vendrían a ser caminos regionales. Sin perjuicio de esta clasificación, el presidente de la República podrá declarar qué caminos tienen el carácter de internacional. Entonces, los caminos internacionales son aquellos que conectan un país con otro país, ¿cierto? Entonces, eso es como un poquito lógico. Entonces, para nosotros el camino internacional más importante, y como comentamos en las clases anteriores, sería la ruta Panam o la ruta panamericana. Y en Chile corresponde principalmente a la ruta 5 Norte, a la ruta 5 Sur y en los Andes, si no me equivoco, en la ruta 60, que conecta con el Paso Internacional Los Libertadores y que después estaría conectando hacia el sur lo que sería la ruta panamericana. Entonces esa es como la primera ruta internacional que se consiguió, que era la ruta 5 Norte, porque iba a conectar al país con los otros, al país de Chile con toda Latinoamérica. Pero sin perjuicio de esto, eh, se pueden declarar ciertos caminos internacionales. Por lo general, todos los caminos internacionales que tienen un carácter más importante que un camino regional son caminos de carácter regionales que conectan un paso fronterizo. Entonces, por ejemplo, en la 5 Norte, nosotros por acá tenemos Calama, por acá tenemos San Pedro de Atacama. Entonces tenemos la ruta, no me acuerdo si es la 25 o la 27, parece que es la 27,
y a San Pedro de Atacama. Estos son caminos que son nacionales porque, o sea, son caminos regionales, pero de San Pedro de Atacama sale para acá uno que está como, si no me equivoco, dos pasos fronterizos, siempre se me olvidan. Si no me equivoco, el Hito Cajón está más arriba y después para abajo está el Paso Jama. Entonces, estos caminos tendrían que ser caminos regionales porque no une una capital provincial con un camino principal, sino que sería la ruta 25-27 y sería una ruta de carácter regional. Pero como conectan con un paso fronterizo, estos son declarados como caminos internacionales. Como son caminos internacionales, nosotros vamos a tener mucho flujo de visitantes. Entonces nosotros queremos que nuestros vecinos visitantes vean que estos caminos son buenos, porque traen mercancía, van para los puertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos caminos que son internacionales tienen un carácter de inversión igual importante, al igual que los caminos que son principales, los nacionales, para que sean rutas expeditas. Entonces acá nosotros en el norte tenemos eh, el Paso Colchane, ¿cierto? Que está famoso ahora. Tenemos la ruta que nosotros unimos con Tacna, el paso fronterizo de los Libertadores que está en los Andes, en San Pedro de Atacama. También nosotros tenemos un paso fronterizo que está en Pucón, no me acuerdo cómo se llama. Vicuña, tenemos, ¿cierto? La Serena, Vicuña, tenemos el paso Agua Negra y hay un sinfín de otros pasos fronterizos. La ruta es un camino regional, pero cobra el carácter de internacional siempre y cuando el presidente lo haya declarado como carácter de internacional. Debiese tenerlo porque unen pasos fronterizos. Esos son como más o menos la estructuración de la estándar de la ruta. Eso a nosotros nos permite saber, como proyectista o como revisor del departamento, cuál es la importancia y cuáles son los montos de inversión que aguanta la evaluación económica, el estándar de la ruta. Si es un camino internacional, nosotros podemos usar una evaluación económica distinta. El manual de carreteras nos dice que la sección del tablero del puente y de la plataforma del camino tiene que ser distinta. Entonces, como que ahí cambian los estándares de la ruta. Eh, como y para ir cerrando con esta parte, a ver, dice que todo camino que esté o hubiese estado de uso público se presumirá público en todo el ancho que haya tenido. Entonces, si nosotros sabíamos que, no sé, pongamos el caso, tenemos parcelas, tenemos diferentes lotes y acá al medio había un camino público que une estas parcelas, que sería, no sé, el lote 1, el lote 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, pues, acá había un camino de uso público y resulta que los propietarios dicen, ¿sabes qué? Nosotros compramos todo esto. Entonces, este camino que está acá lo construimos nosotros, o es particular. Entonces, lo que debiese pensar el Estado y los servidores o funcionarios públicos es que si esto antes fue un camino público, nosotros tenemos que pensar o presumir que él sigue siendo público. Entonces, para estos efectos, cuando hay un camino que se presume público, nosotros tenemos que considerarlo de esa forma y en todo el ancho la extensión que haya tenido antes. Entonces, si este camino tenía una longitud de 5 kilómetros y resulta que después me dicen que es particular y que no, que el camino tiene de 2 kilómetros de ancho, significa que alguien se tomó la faja del camino, que es bien nacional de su público. Entonces está haciendo una apropiación ilícita de un bien nacional de su público. Y eso está penado por la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La Dirección de Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, a través de la DB, debería ordenar y hacer cumplir la reapertura o ensanche en caso de que haber sido cerrado o modificado. Entonces, si alguien le sacó una porción de la faja, lo acortó, lo cerró, el- la Dirección de Obras Públicas, con la DB y el MOP, debería ordenar que se cumpla su reapertura, su ensanche, con fuerza pública si es necesario, o en el caso que no se quiera, a través de medios legales con el Consejo de Defensa del Estado. A cualquier tiempo, o sea que el camino haya estado eh,
ocupado. O sea, por ejemplo, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído del uso público. Entonces, no importa cuánto tiempo, si un particular ha hecho uso indebido de una faja de bien nacional de uso público, si es del Estado, le pertenece al Estado y se puede volver a hacer su reapertura o su modificación. Pasa que cuando son como bienes particulares, en algunos casos como que hay personas como que hacen ocupación y dicen, no, es que esto yo lo estoy ocupando hace mucho tiempo y lo quiero reclamar. Esto no pasa para los caminos públicos. Para los caminos es como que no hay tiempo para eso. Y acá está como el punto que salvaguarda como derecho privado, que esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio, porque puede ser que en algún momento el particular se lo haya comprado al Estado. Entonces podría ser como que efectivamente la persona hoy dice que yo compro todo esto y voy a Bienes Nacional y compro ese paño porque yo quiero, no sé, hacer un loteo de parcela. Entonces el particular tiene el derecho a judicialmente reclamar su dominio siempre y cuando él logre acreditar que efectivamente Bienes Nacionales le cedió el bien nacional de uso público, entiéndase el camino, la faja o lo que sea, para su utilización, pero como propietario, porque si el Estado le cedió el camino como dato, significa que se lo prestó. Él no tendría como reclamar porque efectivamente le prestaron el terreno por un cierto tiempo. Eso sería como lo- los caminos, aquí usamos mucho la palabra público. Los caminos públicos son todos los que cumplen las características que nombramos anteriormente, son bien nacionales de su público, y todos los puentes públicos son las estructuras que están dentro de un camino público, ya sea nacional, regional o internacional. Eh, y después tenemos acá que, a ver, que esto, pues, artículo 8, la municipalidad respectiva o la dirección de habilidad a requerimiento de los propietarios de parcelas que tengan interés real y actual, quienes acreditan dicha calidad con la excepción de los respectivos títulos de dominio dispondrán la apertura o ensanche de caminos interiores resultantes de de las parcelaciones de predios sometidos a la reforma agraria llevada a cabo según las leyes 15.020 y 16.640. Creo que significa esto, deja acordarme. Dirección de habilidad, eh, Asimismo, la municipalidad respectiva podrá autorizar la instalación de redes de agua potable, teléfono, agua potable, alcantarillado, utilizando para ello el trazado de los mismos caminos, evitándose siempre perjuicio innecesario a los predios sirvientes. Ya, y me acordé de la palabra. Entonces, cuando existen predios que no tienen caminos, se tiene que generar lo que se llama una servidumbre de paso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paño de terreno al lado del lago Ranco y lo cierro, la playa que está acá en el borde no es mía, es del Estado. Entonces yo tengo que hacer por el bordecito un caminito que sigue siendo mío, pero que es una servidumbre de paso, para que las personas, si quieren ir a la playa de este lago, de este río, lo puedan hacer. Esa servidumbre no siempre están autorizadas o abiertas, pero debiesen existir. Entonces por eso pasa que muchas parcelas que tienen acceso a playas o a ríos o a lagos dicen propiedad privada, prohibir ingreso. Y eso está correcto, pero ellos no pueden impedir el ingreso de personas a la playa de estas cosas. Entonces tiene que existir una servidumbre de paso. Y también esto pasa cuando hay caminos cuando hay dos caminos públicos, tenemos camino uno y tenemos el camino 2.
Entonces, en este caso, por lo general, el Estado va a tener una conexión acá, po. Entonces, si hay como un lote acá, si yo quisiera pasar de aquí hasta acá, eh, se podría gestionar con los propietarios que ellos habiliten una servidumbre de paso, pero que sería para las personas. No necesariamente tiene que ser un camino, pero lo que se indica acá, que en algunos casos, cuando hay propietarios de parcelas que efectivamente son propietarios, ellos le pueden decir a la municipalidad o a la dirección de vialidad que, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que urbanicen esto. Queremos instalar, ¿cómo se llama? Urbanización. Eso significa electricidad, teléfono, agua potable, alcantarillado, pero necesitamos que exista un camino de acceso. Entonces, en este caso, eh, el Estado, a través de la municipalidad o de la ADB, puede generar, construir con fondos estatales un camino de acceso acá. Entonces, en ese caso, eh, entiendo yo que lo que se dice acá es que el Estado invertirá en la generación de estos caminos, eh, que no son bien nacional de uso público porque son parte de los propietarios y están en pos de generar urbanización y estarían funcionando como, en cierta manera, como una servidumbre de paso. Entonces, puede darse esa situación, pero en este caso, como que los propietarios de las parcelas tienen que estar de acuerdo para que se pueda realizar esto. Y lógicamente que cuando, si esto se llega a un acuerdo y se consiguen los fondos y se va a concretar, la dirección de vialidad o la municipalidad, cuando haga el trazado de este camino, tiene que ser un camino, como dice acá, que no genere perjuicios innecesarios a los sirvientes, porque vendría a ser una servidumbre de paso. Entonces, no sé, supongamos que la municipalidad tiene un plan de hacer un camino acá en diagonal y los propietarios dicen, oye, ¿sabes que nosotros queremos una servidumbre de paso? Ustedes la pueden hacer y nosotros permitimos que las personas transiten. Y la uni puede decir, sí, no hay problema, yo la hago. Y ellos van y hacen un camino así como súper grande, en diagonal, y cortan el paño de un propietario por la mitad. Entonces, como que eso no se debiese hacer, porque la idea es que genere el perjuicio eh, más bajo posible. Entonces, puede ser que en algunos casos, algunos particulares puedan hacer esto, pues, como que solicitan una servidumbre, el ADB apoya acá la construcción, y en algunos casos después esto lo cierran, pues digan, oye, no, pero esto es una servidumbre de paso interna, no es para los, eh, no es como para los no residentes de acá. Entonces ahí es complicado porque como que ellos pidieron apoyo, no debe estar cerrado, pero también está el tema, no sé, de la seguridad que ellos necesitan, y ahí se genera como una especie de vacío legal. Entonces se podría, como en algunos casos, llegar a ser una mala utilización de esa parte de la ley y de generarse un vicio. Entonces esas son situaciones que pueden pasar. Y esos son como en los casos como que uno utiliza la servidumbre paso y cómo se compatibilizan lo que sería la utilización y la conexión de los caminos públicos. Ya, eso sería como la definición legal de bien nacional de uso público para los caminos. No sé cuánto tiempo nos queda, chiquillos, ¿no? Esto termina a las 21:10. Ya, quedan 2 minutitos. Vamos a hablar súper resumido esta parte y va a ser como una introducción para lo que tenemos que ya terminar mañana, que sería como qué es lo que es un proyecto público. Entonces, básicamente así como resumiendo o haciendo una introducción, ¿qué son los proyectos públicos? Los proyectos públicos son, como su nombre lo dice, proyectos, pueden ser tanto como de diseño, construcción, o planes que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida y bienestar de la población objetivo. Eh,
en Chile, por lo menos, los proyectos públicos tienen que ser promovidos o generados a través de promotores de proyectos. Los principales promotores de proyectos en Chile son los que se comentan a continuación. Entonces son los ministerios, los gobiernos regionales, eh, los municipios, los organismos multilaterales, algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, y también algunas empresas privadas a través de procesos de responsabilidad social empresarial. Entonces, en la mayoría de los casos, los requerimientos o la necesidad de un proyecto nacen a través de alguno de estos entes. Los proyectos que son como los más solicitados o como los más urgentes, por lo general son los proyectos que nacen de las municipalidades. Estos proyectos como que son necesidades como súper directas de la gente, que se organizan a través de las juntas de vecinos, organizaciones gremiales, entonces como que son necesidades súper latentes que tienen las personas. Y después tenemos los proyectos públicos que pueden nacer de alguna necesidad como más, como se puede decir de alguna forma, de las bases, eh, pero que también atienden como a los lineamientos como más macro del país, que serían de los ministerios y de los gobiernos regionales. Entonces, estos vienen de planes de desarrollo, que son planes de gobierno o de la intendencia y de los gobiernos regionales. Entonces puede ser que, no sé, como el caso de, de la región de los ríos, ¿cierto? Valdivia, había como una especie de plan en promover el turismo utilizando la construcción de puentes con diferentes tipologías. Entonces ellos tenían un plan para eso y se consiguieron los recursos para poder impulsar proyectos de esa naturaleza. Y están, no sé, por lo que está como el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Donde hay planes de desarrollo y de actualización de ciertas rutas. Entonces, como que hay ciertos proyectos que van a ser abordados de una manera que es como más enfocada a los gobiernos centrales, ¿cierto? Entonces, todo lo que viene como los ministerios viene del gobierno central, ¿cierto? Que es el Poder Ejecutivo, que tiene ciertos programas de gobierno y ciertos lineamientos. Y después tenemos las ONG que producen a proveen ciertos proyectos y que se consiguen fondos. Y hay algunas empresas privadas que a través de la responsabilidad social empresarial generan algunos proyectos. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Calama, había una minera que construía multicanchas. Entonces eso era como dentro de lo que se podía clasificar como responsabilidad social empresarial. O sea, yo genero un impacto a la sociedad con la emisión de desechos y bueno, compenso a la sociedad como una puede ser como eh, impulsar el deporte, por decir algo. Entonces, como dentro de estas cosas, también hay algunas empresas privadas que pueden promover proyectos públicos, pero acá serían como financiados por empresas privadas y que tienen que tener aprobación de las normativas vigentes que puede tener, no sé, en este caso la municipalidad a través de la Dirección de Obras Municipales. Y tienen que cumplir esos estándares. Yo me recuerdo que después del terremoto del 2010 se generó esta especie de ONG que creo que todavía está vigente, que era el desafío Levantemos Chile. Y me acuerdo que fue el Libre Gubí a dar unas charlas a la universidad. Y era súper interesante porque él planteaba que, que ellos habían conseguido ciertas cosas, pero que no las podían utilizar. Entonces, eso sería como partiendo de la ONG, que ellos se habían conseguido eh, containers para ser utilizados como escuelas de emergencia. Entonces, es una iniciativa que es súper buena, pero desgraciadamente para que pueda ser utilizada como por personas, la municipalidad tenía que aprobarla a través de la Dirección de Obras Municipales y tenía que cumplir el estándar que tiene la DUM, ¿cierto? Entonces, estándar de seguridad, estándar de habitabilidad, de anchos de puerta en caso de emergencia, fuego. Entonces, desgraciadamente, esos containers que habían sido habilitados con la mejor de las intenciones para apoyar después de una emergencia,
las escuelas que habían sido arrasadas por los tsunamis no se podían instalar de manera definitiva porque no cumplían los estándares nacionales de, por ejemplo, que pide para los que son lugares habitados con muchas personas y que son de carácter educacional. Entonces, como que ahí es complicado porque muchas veces las empresas o la ONG hacen algunas cosas que son como buenas, pero están como al límite con la legislación. Pero en este caso, el ejemplo que estoy dando. Entonces, era súper complicado porque la gente necesitaba, no sé, las escuelas para hacer las clases, pero no sé, no tenían baño. Entonces, si tenéis más de tantas personas, tenéis que tener un baño de tantos metros cuadrados. Y no lo cumplía. Entonces, no se le podía dar como la aprobación por parte de la municipalidad y no se podían utilizar las clases. Entonces, al final, como que quedaban botadas como la escuela. Entonces, ahí igual es bueno que exista una comunicación súper fluida entre la ONG, en este caso, o la empresa y los organismos fiscalizadores, porque si no se generan estos problemas de que hay incompatibilidad con las normativas y felizmente un funcionario público no puede aprobar algo que no cumple la normativa, porque si lo aprueba, ocurre un accidente o un incidente grave donde hay alguna fatalidad, el responsable va a ser el funcionario que aprobó eso. Entonces, muchas veces dice, oye, pero apruébalo, pues si son, no sé, me faltan 5 centímetros para que, no sé, el enchufe cumple con lo que dice la norma. Oye, pero te lo puedo aprobar porque no cumple. Entonces, cuando te auditen, te van a decir, oye, ¿por qué aprobaste esto si no cumplía? Ah, porque faltaba un centímetro. Ah, pero no debiste haberlo aprobado. Significa que estáis coludido con tal persona. Y ahí empiezan los cuestionamientos y al final eh, te pueden sumariar, te pueden echar. Entonces, igual es súper complicado. Entonces, eso lo pongo como ejemplo para que ustedes tengan en consideración de que independiente de la buena voluntad que uno tenga, siempre tenemos que intentar cumplir las normativas porque si no se pueden generar inconvenientes que en algunos casos puedan impedir la utilización de, no sé, alguna escuela. Pasa también, no sé, con los edificios que se aprueban y que bueno, con permisos de construcción provisoria después no cumplen el estándar y resulta que no se pueden aprobar. Eh, Eso sería por hoy. ¿Tienen dudas, chicos o chicas? No, profe. Ya. Entonces estaríamos viéndonos mañana. Ahí seguiremos Profe, ¿puede con... su vida, por favor? Se cortó. ¿Puede dejar la presentación subida, por favor? Sí, sí, no hay problema. Yo la voy subiendo. Ya, profe, gracias. Chao, chao. No, Que estén profe, bien. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.